Introducción a la interpretación sísmica. En este tema hablaremos de lo que se considera la interpretación sísmica y cuáles son los principales elementos que afectan dicha interpretación. También hablaremos de una manera extremadamente general de qué consiste la interpretación sísmica, para luego pasar a hablar sobre la contribución de la sísmica al mapeo de los componentes de la acumulación de hidrocarburos en el sistema petrolero. La interpretación sísmica es la extracción de información geológica del subsuelo a partir de datos sísmicos. En esta definición, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, si buscamos una explicación más profunda, encontraremos que es muy complicado definir precisamente lo que cada geocientista considera interpretación y es posible abordar el tema de varias maneras. Se podría considerar interpretación desde la decisión de los parámetros para calcular y generar cualquier atributo sísmico, así como la creación e interpretación de los planos de fallas en la interpretación estructural, y también la generación de mapas estructurales y estratigráficos, así como la visualización avanzada y análisis de señales como la descomposición espectral. En fin, el concepto es sumamente extenso, pero por los momentos diremos que será la identificación o caracterización de elementos claves como son los principales eventos en el sistema del petróleo. El ruido estará siempre presente en los datos sísmicos, y parte de la interpretación será la capacidad de discernir entre lo que es verdadera señal geológica de lo que puede ser ruido característico por ser de tipo aleatorio, causado por reflexiones de múltiples, puede que también sea parte de energía refractada o producto de otras energías o fuentes desconocidas. A veces sucede que los ruidos no son debido a causas naturales, sino que las señales y datos sísmicos pueden tener defectos debido a parámetros y diseños de adquisición irregular de datos que se muestran como huellas o lo que es conocido como footprint, que genera patrones repetitivos en las amplitudes muy complicados de corregir. Algunos efectos pueden estar causados por obstáculos para el equipo de adquisición de datos, que pueden ser ríos, ciudades, refinerías y otros elementos en superficie. También se consiguen dificultades con el equipo en el campo e incluso problemas de procesamiento. El intérprete debe saber lo suficiente sobre la adquisición y procesamiento para conocer estas características indeseables y, por lo tanto, no confundirlas con la geología que busca. Además, diremos que a veces uno de los problemas a la hora de la interpretación sísmica es la parcialidad o prejuicio que pueden tener los geocientistas dadas sus experiencias pasadas. Esto será algo que debemos entender, aceptar y aprender a sobreponer, ya que deseamos recordar las experiencias pasadas que nos den herramientas para solucionar problemas nuevos, sin que inconscientemente estemos imponiendo visiones o modelos que no corresponden al entorno y escenario geológico del yacimiento o yacimientos que estemos tratando de interpretar. La continuidad de las reflexiones sísmicas nos permite definir la estructura impuesta en las discontinuidades de señal debido a las fuerzas tectónicas y sus efectos durante la historia geológica. Seguir la continuidad de reflectores y hacer mapas de estructura es, por tanto, la actividad más básica y más tradicional de interpretación sísmica. Algunas herramientas que facilitan la interpretación son el acondicionamiento y preparado de la data para su visualización. El enfoque tradicional para preparar los datos para la interpretación estructural es aplicar lo que se conoce como AGC, o control automático de ganancia, en las últimas etapas del procesamiento de datos. Esto reduce la variabilidad de la amplitud, por lo tanto, aumenta la continuidad de los datos visibles. El intérprete también puede comprimir la barra de colores de la pantalla para saturar ópticamente y, por lo tanto, hacer visibles más variaciones de amplitud. Otras técnicas incluyen el uso de fase instantánea, que destruye completamente la información de amplitud, y el filtrado orientado estructuralmente. Todas estas son buenas herramientas siempre que el intérprete se dé cuenta de que están dirigidas únicamente a la interpretación estructural y que los requisitos de los tipos de interpretación sísmica más avanzadas y posteriores son bastante diferentes. Una vez que la estructura ha sido establecida, el intérprete gira su atención a la interpretación estratigráfica y la detección de anomalías de amplitud que pueden estar relacionadas con acumulaciones de hidrocarburos. Para aumentar la visibilidad de las variaciones estratigráficas, el intérprete trata de disminuir el efecto de la estructura y fallas utilizando lo que se conoce como cortes de horizontes u horizon slice. El concepto detrás de horizon slice es la reconstrucción de una superficie en un punto clave de la historia geológica. El análisis de la amplitud sísmica requiere la preservación de su carácter relativo en cada paso del procesamiento y acondicionamiento. Preservar la amplitud verdadera o true amplitude cobra una abrumadora importancia. La amplitud puede presentarse al intérprete o extraerse de los datos de varias maneras. Sin embargo, comprender la ondícula sísmica es de vital importancia, pero es un tema complicado que requiere práctica y experiencia y que está fuera del alcance de este tema.
Deseamos, pues, identificar los 7 componentes necesarios para la acumulación de hidrocarburos. Evaluaremos la capacidad de los datos sísmicos para calificar cada uno de estos componentes. Reconocemos que existen 2 objetivos o estados principales en la búsqueda de hidrocarburos. La etapa de exploración, donde se identifican posibles acumulaciones nuevas en zonas donde no se conocía la existencia previa de hidrocarburos, y la etapa del desarrollo, también conocida como producción, la cual es la etapa que ya se ha comprobado la existencia de acumulaciones económicas de hidrocarburos y es necesaria la delineación eficiente para la mayor extracción de estos. ¿Cuáles son los componentes del sistema petrolero? Estos son roca madre, vías de migración, yacimientos, trampas, sellos, la sincronización o timing y los fluidos dentro de los poros. El objetivo de este tema es brevemente comentar qué son cada uno de estos componentes y cómo la sísmica ayuda a identificarlos en yacimientos convencionales y, cuando sea posible, mencionaremos su contribución para no convencionales. ¿Qué es la roca madre? Se considera roca madre aquella roca rica en materia orgánica, generalmente lutita, pero a veces caliza, que contiene suficiente querógeno y ha sido sometida a las condiciones adecuadas de temperatura y presión para generar y explotar hidrocarburos económicos. Veamos cómo ayuda la sísmica a la identificación de roca madre en yacimientos convencionales. Las profundidades determinadas sísmicamente son utilizadas en los estudios de maduración de la cuenca. Haciendo mapas de lo que se podría considerar roca madre, es posible hacerse la pregunta de que si esta es una roca madre cocida lo suficientemente profunda como para generar hidrocarburos. Para yacimientos no convencionales es posible utilizar métodos de inversión sísmica, con los cuales se busca generar mapas de impedancias u otras propiedades que ayuden a identificar zonas ricas en TOC, o alto contenido de carbono orgánico total, y también diferenciar zonas frágiles y anisotrópicas de otras zonas más dúctiles e isotrópicas, siempre buscando poder encontrar zonas ricas en fracturas, que conecten la mayor cantidad de roca madre posible para producir hidrocarburos. Decimos que la temperatura aumenta con el aumento de profundidad de soterramiento. La conversión de querógeno en petróleo y gas es una función integrada de temperatura y tiempo. Los geoquímicos miden la madurez de una roca madre midiendo su reflectancia de vitrinita, el porcentaje de luz incidente reflejada desde una superficie polida de vitrinita, abreviada como RO. Gran parte de este análisis lo realiza un equipo multidisciplinario para el análisis de cuenca. Es posible utilizar datos sísmicos y paleontológicos para estimar la historia de soterramiento de las capas. La edad de un horizonte sísmico escogido indica que la capa estaba en la superficie de la Tierra, o típicamente en el fondo del agua, en el momento en que vivieron los fósiles encontrados en dicha capa. El levantamiento y la erosión de los sedimentos que ahora faltan en la columna, debido a erosiones o no depositación, también forman parte de este análisis. Los sedimentos más jóvenes y poco profundos a menudo caen dentro de la ventana de petróleo, mientras que los sedimentos más viejos y profundos en la misma cuenca pueden caer dentro de la ventana de gas. Los sedimentos muy profundos solo pueden tener residuos de carbono sin la posibilidad de generar hidrocarburos. Este es un ejemplo de un análisis en la formación Woodford Shale hecho por Gupta en el 2012, donde utiliza análisis de núcleo de laboratorio, de física de rocas y datos sísmicos tridimensionales. Como geóloga, ella correlaciona las áreas ricas en TOC con los reflectores de menor energía. Las unidades más fácilmente fracturables son asociadas con zonas de mayor energía de la señal sísmica. Tenga en cuenta que el patrón cambia con las unidades estratigráficas que reflejan diferentes entornos de depositación o diferentes profundidades en la cuenca con el tiempo. Expresión de la sísmica para las vías de migración. Las vías de migración se refieren a los medios por donde viajan los hidrocarburos desde la roca madre hasta llegar a la trampa. ¿Cómo ayuda la sísmica? Los datos sísmicos indirectos pueden usarse para determinar qué barreras hay entre el área en la que se generan los hidrocarburos y la trampa. Los datos sísmicos no pueden indicar si se ha utilizado dicha vía o qué tan eficiente ha sido para el transporte de los hidrocarburos. Las fallas estructurales son consideradas unas de las principales vías de migración. La migración primaria es el proceso de expulsión de los hidrocarburos de la roca madre a una migración secundaria a través de las fallas hasta llegar al yacimiento, donde el petróleo puede que escape el yacimiento donde antes se encontraba al superar la capacidad sellante del límite superior de la trampa. Algunos atributos geométricos sísmicos, como son la conocida coherencia, comparan las trazas y resaltan las discontinuidades de amplitud que interpretamos como fallas. En este ejemplo vemos un corte en tiempo de un volumen sísmico, donde es posible pero difícil interpretar las fallas, a menos que utilicemos el atributo de coherencia para resaltar estos componentes estructurales y poder más fácilmente interpretarlos. Aunque la sísmica y sus atributos sean muy útiles para la identificación de patrones,
Esto dependerá de lo que hemos visto anteriormente como la resolución sísmica. Algunas fracturas y hasta fallas con poco desplazamiento serán sumamente difíciles o imposibles de resolver con la sísmica, por lo que quizás no podamos interpretarlas. Además, aunque podamos interpretar estas y otras estructuras con atributos sísmicos, no sabemos si han sido utilizados como vías de migración o si en su momento lo fueron. No sabremos si han sido lo suficientemente eficientes para conectar la roca madre con yacimientos con acumulaciones económicas de hidrocarburos. ¿Qué consideraremos yacimiento? Un yacimiento es una roca con suficiente porosidad y permeabilidad para contener hidrocarburos y permitir su extracción. ¿Cómo ayuda la sísmica? En yacimientos convencionales, la inversión sísmica podría servir como indicador de porosidad y hasta de litología. Los datos sísmicos convencionales no dan ninguna indicación directa de la permeabilidad de la matriz. En contraste, la anisotropía sísmica es una buena medida de la intensidad y orientación de las fracturas naturales. Para yacimientos no convencionales, los ingenieros crean permeabilidad al fracturar hidráulicamente el yacimiento. La inversión de impedancia para el módulo de Young y la relación de Poisson indican zonas frágiles que son más fácilmente fracturables. La anisotropía sísmica indica la intensidad y la dirección del esfuerzo horizontal máximo, crítico para planificar la dirección de la perforación horizontal. Este flujo de trabajo consiste en la integración de 4 disciplinas diferentes: inversión sísmica, física de rocas, modelado de facies de yacimiento y simulaciones geoestadísticas, y tiene como objetivo fortalecer la descripción del yacimiento basada en información sísmica. La principal ventaja del flujo de trabajo propuesto por Grana y otros es que proporciona volúmenes de probabilidad confiables de propiedades petrofísicas y facies de yacimientos a través de la integración directa de atributos elásticos y parámetros petrofísicos. Estos volúmenes pueden usarse tanto en la interpretación sísmica cuantitativa como en el modelo de yacimientos, ya que las facies logarítmicas estimadas en ubicaciones de pozos son consistentes tanto en dominio geológico como geofísico. Haremos una introducción a estas y otras metodologías de trabajo en el próximo tema de este módulo. ¿Qué son las trampas? Consideramos una trampa como una configuración de formaciones geológicas y o fallas que es favorable para detener la migración ascendente o lateral de hidrocarburos. La contribución de la sísmica para la determinación de trampas es muy importante y de uso rutinario en la interpretación. El mapeo de horizontes es la función principal de la interpretación sísmica. Los datos sísmicos son muy efectivos para definir estructura, delinear fallas y mostrar relaciones entre pozos. Si esta parte de la interpretación no se realiza correctamente, el resto del trabajo no producirá ningún resultado útil. Algunas de las trampas más comunes e identificables en la sísmica son las siguientes. Pinch-out o acuñamiento es una trampa estratigráfica en la que el yacimiento está rodeado por una unidad impermeable, o el adelgazamiento del yacimiento contra el sello, en la figura superior, muestra que los hidrocarburos quedan atrapados dentro del yacimiento. En la figura se muestra el gas con la letra G, el aceite o petróleo con la letra O y el agua con letra W dentro del cuerpo de arena, y están divididos o separados en capas debido a su flotabilidad relativa, dada las diferencias de densidad y otros factores. Una trampa de discordancia describe cualquier trampa de hidrocarburos que está limitada por una discordancia. La figura central muestra un yacimiento truncado por una capa impermeable o sello. Los hidrocarburos migran a lo largo del yacimiento hasta quedar atrapados por este sello. Las figuras inferiores muestran un esquema de trampa de hidrocarburo y agua dentro de un arrecife poroso, encerrado por lutitas impermeables. Los anticlinales también pueden formar trampas de hidrocarburos, sobre todo si existe una barrera de roca impermeable, como lutitas, en el tope o cima de la estructura. De este modo, el petróleo atrapado dentro del anticlinal no puede migrar más. Una parte importante de la trampa es la ubicación del punto de derrame. Este es el punto en el que la trampa ya no puede contener más hidrocarburos y estos se derraman y continúan su migración por las formaciones o fallas. Muchos mecanismos de captura están asociados por intrusiones de sal, incluidas trampas de flanco estratigráficamente limitadas, trampas de flanco estructuralmente limitadas, trampas de falla por encima de la intrusión de sal y trampas de falla junto a la intrusión de sal. Por encima de la intrusión de sal, las buenas trampas estructurales son causadas o creadas por el plegamiento extensional. El plegado asociado con la intrusión de sal también puede crear trampas por encima del domo de sal. Un sello puede ser provisto ya sea por estratos impermeables sobre la roca yacimiento o, en el caso de fallas extensionales, por la misma ranura de falla. A lo largo de los flancos de la intrusión de sal también se observan fallas y pliegues. Existen trampas estructurales adicionales en forma de estructuras sinclinales, causadas por el plegado por arrastre y el truncamiento contra los flancos del domo de sal.
Las trampas de discordancia se forman por truncamientos de la capa del yacimiento. Los estratos impermeables se superponen a la discordancia y se evita una mayor migración de los hidrocarburos. Existen abundantes posibilidades de trampa relacionadas con las estructuras salinas. ¿Qué es lo que consideraremos sello? El sello es una capa o roca no porosa y o impermeable que impide el flujo ascendente o lateral de hidrocarburos desde la trampa. Es la configuración estructural o estratigráfica del sello lo que forma la trampa. Algunos intérpretes consideran los sellos superiores y laterales por separado a la hora del análisis de riesgo. El impacto de la sísmica para la interpretación de sello puede que sea mínimo en yacimientos convencionales. Los datos sísmicos generalmente no se pueden usar para determinar si una capa de roca particular o una configuración de captura proporciona un sello o no. Solo se puede usar para identificar la configuración de un sello probable como se identifica en un pozo. Para yacimientos no convencionales, la sísmica juega un papel significativo, ya que los datos sísmicos tridimensionales se usan de manera rutinaria para mapear los riesgos de perforación, como son las fallas, fracturas y karsts que se conectan a los acuíferos circundantes que pueden arruinar un pozo horizontal. La inversión de impedancia sísmica puede ayudar a mapear la continuidad e integridad de las barreras de fracturas hidráulicas. Las fallas causan trampas al yuxtaponer estratos impermeables sobre estratos permeables porosos. Tiene que ocurrir un desplazamiento suficiente para sellar completamente el yacimiento. Estas figuras contrastan ejemplos de trampas eficientes y trampas defectuosas con sellos buenos y malos. La figura superior muestra un buen sellado con respecto a la yuxtaposición de estratos impermeables contra el yacimiento, pero el plano de falla puede actuar como una ruta de migración que permita que los fluidos escapen a lo largo de la misma falla. Por su parte, la figura inferior muestra los fluidos migrando fuera del yacimiento inferior hacia el yacimiento superior, al estar ambos conectados a través del plano de falla. En un modelo más complicado, vemos que el desplazamiento puede proporcionar un sello de falla al yuxtaponer unidades impermeables con unidades de yacimiento. Visto en 3 dimensiones, la interacción de unidades yuxtapuestas a través de la sección de la superficie de falla puede ser muy compleja. La técnica de Allan resuelve la superficie de la falla en un plano y mapea las posiciones de los cortes del bloque piso y el bloque techo. Las trampas y los puntos de derrame se pueden determinar a partir de la yuxtaposición de unidades litológicas. En la sísmica, usualmente es difícil analizar la yuxtaposición del sello, a menos que contemos con el programa de interpretación adecuado que nos permita seleccionar una capa y una falla para analizar el diagrama de Allan en el plano de la falla y también poder obtener el valor de desplazamiento del bloque techo con respecto al bloque piso. Estos tipos de análisis son extremadamente útiles a la hora de analizar el riesgo geológico en el proceso del cálculo de volúmenes y reservas. ¿Qué es lo que consideramos el tiempo geológico? Cada uno de los 5 eventos anteriores debe ocurrir en una secuencia específica para crear una acumulación de hidrocarburos económicamente interesante. Por ejemplo, si la trampa no se forma antes de que el petróleo empiece su migración, entonces no atrapará ningún hidrocarburo. El aporte de la sísmica en el análisis del tiempo geológico relativo es bastante significativo. Por ejemplo, podríamos evaluar el cambio de grosor entre horizontes, el cual podría ser utilizado para determinar cuándo ocurrieron los eventos. Por ejemplo, el área más delgada entre 2 horizontes podría indicar que el horizonte inferior se encontraba en una posición estructuralmente más elevada cuando se depositó el horizonte superior. O, por el contrario, si hay un aumento de grosor relativo entre los 2 horizontes, se puede interpretar como lo que se conoce como un aumento en el espacio de acomodación para la depositación. Una de las ventajas de la interpretación sísmica es la capacidad de analizar el tiempo geológico de los eventos. Es posible construir volúmenes de tiempo geológico relativo que permiten la construcción de los llamados geomodelos, donde, por ejemplo, los colores representan isoedades de tiempo geológico relativo, de las cuales es posible calcular lo que se conoce como el atributo de thinning, una medida cuantitativa del acercamiento de estas edades geológicas relativas. Estos valores altos de acercamiento pueden a su vez representar zonas condensadas o de no depositación o de erosión. Gracias a lo que se conoce como diagrama de Wheeler, es posible estudiar las relaciones estratigráficas de las capas. En este gráfico, vemos los reflectores que fueron erosionados y presentan offlaps contra dicha superficie de erosión. Luego, otras capas fueron depositadas paralelamente y presentan onlaps contra dicha superficie. Si aplanamos todas las superficies,
en lo que se conoce como el diagrama de Wheeler, vemos el área cubierta por el hiatus depositacional, debido a que mediante la interpretación sísmica es posible obtener los modelos de tiempo geológico relativo. Es posible también aplanar las isoedades y así obtener un diagrama rápido de Wheeler, donde vemos también secciones condensadas siendo estiradas para representar bases erosivas o momentos de no depositación. Si desean más información sobre esta forma de análisis de estratigrafía de secuencias, les recomendamos visiten el link. Otro uso para la sísmica y su interpretación es lo que se conoce como reconstrucciones palimpásticas, las cuales tratan de restaurar los bloques fallados a su posición original. En este ejemplo, el carácter sísmico es en general continuo a través de las fallas, incluso en el sector más profundo. La sorpresa está en la sección sin fallas y sin plegamientos, donde hay varios eventos indicados por las flechas amarillas que terminan a la mitad de la sección. Estas son arenas llenas de hidrocarburo que se adelgazan dramáticamente a través de la sección. Dicho adelgazamiento originalmente era imposible de notar. Se hizo evidente solo después de una costosa campaña de evaluaciones de pozos múltiples. Esta estructura es compleja e incluso después de que se perforaron numerosos pozos, el patrón de falla permaneció incierto, lo que condujo a 2 reventones del pozo en superficie. Utilizando métodos de reconstrucción de corrimiento de falla, se realizó una interpretación en varios pasos, validando cada paso durante el proceso. El resultado final muestra que la interpretación estructural es correcta y que hay sutiles truncamientos indicados con las flechas amarillas en la derecha contra las discordancias intraformacionales. Esto dificultó las correlaciones de registros durante el desarrollo del campo. Originalmente, las pérdidas de sección causadas por estas discordancias se interpretaban como recortes de falla. Con respecto a los fluidos, es siempre nuestro interés buscar las acumulaciones de hidrocarburos, petróleo, gas condensados en el yacimiento. Por eso, es deseada la posibilidad de poder diferenciar estos hidrocarburos del agua en las formaciones de yacimiento. Para los yacimientos convencionales, es posible decir que la sísmica tiene un impacto moderado en la exploración de gas. Las variaciones laterales en las amplitudes pueden ser indicativas de gas en las trampas. No indica si una acumulación es económica o no. Las anomalías de amplitud también pueden indicar rutas de migración, cambios en las propiedades de las rocas, cambios en el tipo de roca y muchas otras cosas. El ABO, o amplitud versus el desplazamiento u offset, es un proceso de interpretación de amplitud más avanzado que funciona bien para encontrar gas en cuencas terciarias. El impacto de la sísmica en la exploración de petróleo es posible decir que es mínima, ya que la presencia de petróleo en un yacimiento no afecta significativamente las amplitudes de los datos sísmicos. En el caso de yacimientos no convencionales, los campos se desarrollan utilizando cientos de pozos, lo que permite una correlación entre las mediciones de pozo y a veces incluso la estimación de EURs, con mediciones sísmicas 3D que pueden utilizar para predecir puntos claves o zonas de posible alta producción. En el caso de los yacimientos convencionales, es común escuchar de los efectos de ABO o variación de amplitud con el offset, por sus siglas en inglés. Lo que es verdad es que las rocas tendrán variación de amplitud tanto por un efecto de offset, así como por la variación en la profundidad. Es necesario entender que no toda anomalía de amplitud corresponderá con la presencia de hidrocarburos. Sin embargo, dadas las condiciones adecuadas, es posible asumir que ciertas anomalías de amplitud podrían considerarse indicadores directos de hidrocarburos o DHI por sus siglas en inglés. De todas maneras, habrá que dejar muy claro que es necesario entender las condiciones que podrían asociar dichas anomalías con hidrocarburos, ya que si no, estas anomalías pasarían rápidamente de ser indicadores directos de hidrocarburos a, y como lo explica Sheriff, a indicadores de peligro de perforación o Drilling Hazard Indicators, por sus mismas siglas en inglés. Aquí vemos una de las explicaciones de por qué el efecto de gas sería más dramático en las amplitudes sísmicas. Como vemos, el gas tendrá una densidad y un módulo de compresibilidad mucho más bajo que el petróleo y aún más bajo que para el agua, por lo que su efecto será más dramático que el que obtendríamos si los poros de roca estuviesen saturados, por ejemplo, con petróleo, el cual sigue teniendo una densidad y un módulo de compresibilidad menor al agua, pero no es tan anómalamente bajo como el gas. También es necesario entender la profundidad de los yacimientos que estemos analizando, ya que las anomalías de amplitud serán de diferente tipo debido al aumento de las impedancias con respecto a la profundidad. Como vemos, la arenisca con gas tendrá siempre una impedancia más baja que la arenisca saturada con agua, pero estas impedancias se acercan con la profundidad. Comparadas ambas impedancias de areniscas con la lutita,
Estas de hecho llegan a cruzar valores iguales a diferentes profundidades. Resumiré la contribución de la sísmica para la interpretación de los elementos del sistema de petróleo con un código de colores, donde el rojo representa una baja contribución de la sísmica, amarillo indica que se necesitan procesos más avanzados como la inversión sísmica, entre otros, para que la sísmica tenga un verdadero impacto en la interpretación de dicho factor del sistema de petróleo, y verde se asociará con los flujos de trabajo rutinarios de los procesos de interpretación sísmica. Para yacimientos convencionales, los datos sísmicos no ayudan notablemente a estimar la calidad de la roca madre o a cuantificar lo eficiente de las rutas de migración. En general, tampoco ayudan al análisis de sello, a menos que se cuente con la resolución y herramientas necesarias para generar los diagramas de Allen y otros tipos de análisis para hacer estimaciones cualitativas. Los geocientistas usan rutinariamente la sísmica 3D para mapear las trampas y para entender el momento de la depositación estratigráfica y la deformación estructural utilizando los geomodelos. Para el análisis de la calidad de yacimiento, será posible combinar atributos para la estimación de la porosidad, la presencia de fracturas y el tipo o calidad de fluido en los yacimientos. Sin embargo, se requiere una tecnología más alta y flujos de trabajo avanzados que generalmente son realizados por grupos tecnológicos internos en compañías operadoras o por empresas de servicios expertas en interpretación cuantitativa. Para yacimientos no convencionales, es posible mapear los riesgos de perforación, particularmente con el uso de atributos sísmicos 3D. La estimación de la calidad de la roca madre, porcentaje TOC y la capacidad de fracturas del yacimiento requieren una inversión sísmica pre-stack y experticia en esta tecnología. La estimación del fluido generalmente se realiza estadísticamente mediante el uso de un análogo o combinación de registros de pozo. En algunos flujos de trabajo se busca correlacionar los atributos sísmicos con registros acondicionados de cientos de pozos. Por su parte, y debido a que los yacimientos no convencionales son a la vez la roca madre, el reservorio, la trampa y también el sello, no hay necesidad de preocuparse por las rutas de migración y la sincronización de todos estos factores del sistema de petrolero. Hemos entonces culminado los dos temas de la tercera semana de este módulo de física de rocas y características.